En la revista Café amb Llet llevamos 2 años estudiando el sistema sanitario catalán y podemos demostrar que es un nido de corrupción y opacidad, un agujero negro por donde desaparecen cada año centenares de millones de euros del presupuesto público. Dice CiU que no hay dinero para sanidad y que hay que recortar servicios, pero esto es mentira. El problema es que el dinero de la sanidad catalana está siendo robado sistemáticamente. Estamos ante el mayor robo de la historia de Cataluña. Mientras el Govern cierra servicios y rebaja el sueldo a los trabajadores, una élite formada por políticos y empresarios se gasta el dinero de nuestra sanidad alegremente, sin ningún límite y sin que nadie los controle. Desde nuestra revista hemos intentado arrojar luz sobre esta situación. Hace 2 años empezamos a hacer preguntas sobre el funcionamiento de 2 hospitales, el de Blanes y el de Calella. Lo que hemos encontrado es un auténtico escándalo. Uno de nuestros reportajes hizo que la Oficina Antifraude abriera una investigación. Pero con esto no hay suficiente. Por eso grabamos este vídeo, para que todo el mundo sepa el enorme grado de corrupción que carcome el sistema sanitario, porque lo que hemos descubierto en Blanes y en Calella está pasando en todo el país. Para entender el fraude, primero hay que hacer un poco de historia. Cuando Cataluña recibió las competencias para gestionar la sanidad en el año 1981, se encontró con que el sistema público que recibía del Estado solo representaba el 30% de la sanidad catalana. El otro 70% correspondía a hospitales de órdenes religiosas, entidades caritativas o municipales. Así, la Generalitat tenía 2 opciones: construir una red de hospitales casi desde cero o aprovechar estos antiguos hospitales y ponerlos al servicio de la Generalitat. Se eligió la segunda opción. El trato era: vosotros hacéis el trabajo y nosotros pagamos la factura. Esta idea dio lugar a la red de hospitales de utilización pública, formada por los hospitales de titularidad mercantil, consorcios, fundaciones, órdenes religiosas y hospitales municipales. La Generalitat transfiere a esta red 1.900 millones de euros cada año, un dinero que después es gestionado por los diferentes equipos directivos de manera autónoma. Los hospitales de Blanes y Calella forman parte de esta red. Los 2 están gestionados por la Corporación de Salud Selva-Maresma. A cambio de dar el servicio sanitario, la corporación recibe cerca de 100 millones de euros públicos cada año. Cojamos, por ejemplo, el presupuesto del año 2010. Vemos que 67 millones sirvieron para pagar a los trabajadores, 1,5 millones para agua y electricidad, 6 millones para material sanitario y casi 8 millones para medicinas y análisis. Pero no todas las partidas son tan claras. Veamos cosas como atenciones protocolarias, 82.000 euros, estudios y dictámenes, 232.000 euros, gastos varios, 459.000 euros. Ya que es dinero público, hemos querido saber más detalles. Le preguntamos al equipo directivo de la corporación: ¿en qué se gastan exactamente los 82.000 euros de protocolo? ¿Estos estudios que han costado 232.000 euros, dónde están? ¿De qué tratan? ¿Nos pueden desglosar estos gastos varios de 459.000 euros? Xavier Conill, del equipo directivo de la corporación, se negó a responder. Ante la negativa, les preguntamos a sus jefes, los alcaldes de Blanes, Lloret y Calella. Ellos son el máximo poder en la corporación. Estos 3 alcaldes se reúnen periódicamente en el Consejo Rector y allí deciden dónde van cada uno de los euros que la Generalitat da a la corporación. El alcalde de Lloret, Xavier Crespo, actualmente diputado por CiU en el Parlament de Cataluña, no respondió. El de Calella, el socialista Josep Joué, dijo que estos datos escapan a mi conocimiento, siendo el alcalde con más poder en el Consejo. Josep Trias, alcalde convergente y antiguo directivo de la corporación, tampoco quiso responder. Llegaron las elecciones municipales y llegaron 3 nuevos alcaldes. Volvimos a preguntar.
Romà Codina, alcalde convergente de Lloret de Mar, Josep Marigó, alcalde socialista de Blanes, y Montserrat Candini, alcaldesa de Calella y senadora convergente, también escondieron la información que pedimos. Hemos enviado correos electrónicos, hemos pedido entrevistas, hemos ido a los plenos municipales, pero nadie da la cara ni dice en qué se gasta el dinero. Alguien se preguntará, pero si el dinero es público, debe haber licitaciones, concursos, cosas así, ¿no? La corporación se rige por la Ley de Contratación Administrativa, pero los contratos que no pasan de 18.000 euros se adjudican a dedo, sin concurso ni publicidad. Hemos preguntado a los alcaldes qué porcentaje de los cerca de 100 millones que gestiona la corporación se adjudican a dedo. Y otra vez, silencio. ¿Los 459.000 euros de gastos varios se han adjudicado a dedo? Nadie contesta. Y aquí os preguntaréis, hombre, aparte de los alcaldes, debe haber alguien más que fiscalice, ¿no? ¿Alguien de la Generalitat, del CatSalut, de la Intervención General? Pues no. Hemos llamado al CatSalut, que es el ente de la Generalitat que transfiere el dinero a la corporación, preguntando si ellos controlan el destino del dinero de la corporación, si podían decir, por ejemplo, dónde van exactamente los 1.500 euros que la corporación gasta cada día en formación de personal propio, o los 45.000 euros anuales del apartado prensa y revistas. La respuesta fue que no. Ellos solo controlan que el servicio sanitario que se da se ajuste al contrato. La función del CatSalut, nos dijeron, no es mirar qué hacen con el dinero. Los gestores tienen total autonomía. Nos dirigimos entonces a la Intervención General de Cuentas, quien, en teoría, fiscaliza a las empresas donde la Generalitat tiene participación. Sus responsables nos dijeron que su función no era controlar las facturas, sino asegurarse de que cuadren las cuentas. Los datos concretos los tenéis que pedir a la corporación, nos dijeron. Entonces, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, si los 459.000 euros de gastos varios del año 2010 no van directamente a la empresa del hermano del alcalde de Blanes? Como sabemos que los 82.000 euros de protocolo no han servido para pagar estancias en hoteles de lujo en Mallorca para los directivos. ¿Cómo sabemos si los estudios y dictámenes que costaron 232.000 euros en el año 2010 existen realmente? Aunque lo hayamos pagado todos los catalanes, no podemos saberlo. El CatSalut directamente no lo mira. La Intervención General dice que si no hay déficit y el balance cuadra, no mira ni una factura. Y los alcaldes, los únicos representantes del pueblo que tienen acceso a estos datos, los esconden. Alguien se preguntará, hombre, el Parlamento podría intervenir, ¿no? Pues no, no puede. Mirad un ejemplo. En el año 1996, una diputada de Iniciativa per Catalunya Verds pidió detalles sobre los contratos que los centros concertados otorgaban a Ramon Bagó, un ex alto cargo convergente y fundador del Grupo SERS, un conglomerado de 65 empresas. La respuesta del entonces conseller de Sanitat, el convergente Eduard Rius i Pell, hiela la sangre. No disponemos de esta información, ya que estos centros no están gestionados directamente por la Generalitat. Es decir, ni el mismísimo Parlament puede saber a dónde va a parar el dinero, ni a quién se contrata, ni quién se lo queda. 2 años más tarde, el entonces diputado por Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Ridao, lo decía claramente en sesión parlamentaria. Con el pretexto de modernizar la administración, se aplican formas de gestión privada en el modelo sanitario que escapan al control político y democrático y no están sujetas a la fiscalización de este Parlamento. ¿Recordáis que hace unos años Inglaterra entera se escandalizó porque un diputado había gastado 2.000 euros para arreglar su jardín? Pues bien, en la Cataluña de los recortes, un grupo de personas coge 459.000 euros, pone
gastos varios y aquí no pasa nada. Si miramos a algunos de los personajes que mueven los hilos de nuestra sanidad, la cosa es aún más preocupante. Miremos, por ejemplo, a Ramón Bagó, ex alto cargo y exitoso empresario. Bagó pertenece a la empresa pública Consorcio Hospitalario de Cataluña, una empresa pública que ha adjudicado a las empresas privadas de Bagó decenas de millones de euros durante los últimos años. Los detalles de esto los podéis ver en el reportaje Ramón Bagó, la increíble historia del hombre que se contrataba a sí mismo con dinero público. Hay que recordar que Bagó, antiguo alcalde de Calella, fue el principal impulsor de la corporación, a la vez que es uno de los principales proveedores de esta: cocina, comida, muebles, estudios, informes, etc. Hemos preguntado a los alcaldes del Consejo Rector cuántos contratos a dedo se han adjudicado a las empresas de Bagó, pero no hemos obtenido respuesta. En vez de responder, hace pocos días todos los alcaldes se reunieron en Calella para entregarle al señor Bagó la medalla al mérito del trabajo y el título de hijo predilecto de Calella, unos premios que se suman a la Creu de Sant Jordi que le entregó Montilla hace pocos años. Otro personaje es Carles Manté, compañero de Bagó en el Consorcio Hospitalario de Cataluña y hasta hace poco presidente de la corporación. Manté dimitió de manera sorprendente el mismo día que la CUP de Reus denunció un presunto desvío de fondos europeos ante la Unión Europea. Este supuesto desvío tuvo lugar en la empresa semipública Innova, donde encontramos la empresa Shirota Foods, que había sido propiedad de Manté. Esta lista de personajes que se han enriquecido a costa de la sanidad pública es muy larga. Tenemos al socialista Josep Abelló, que vive en una magnífica mansión en Reus. Tenemos a Josep Prat, quien cobraba hasta hace poco 300.000 euros al año y que actualmente preside el Instituto Catalán de la Salud, aún estando siendo investigado por la Oficina Antifraude. Pero la cuestión es: mientras rebajan el sueldo a los trabajadores, los directivos se han gastado 1,5 millones de euros en informes en 5 años. Unos informes que, repito, nadie ha visto. La cuestión es que las mujeres embarazadas de Tossa de Mar tienen que recorrer 35 kilómetros para que las atienda un médico, porque hoy no hay dinero para tener servicios en el Hospital de Blanes. Un hospital donde se han gastado en 5 años 422.000 euros en protocolo, sin ningún tipo de control. La terrible cuestión es que, por un lado, tenemos un hospital como el de Calella, donde los familiares tienen que llevar mantas para tapar a los enfermos, mientras que sus directivos cogen 6 millones de euros, ponen otros trabajos y no tienen que rendir cuentas a nadie. Y lo peor, esto está pasando en todas partes. Queremos ver las facturas. Es nuestro dinero. Señores alcaldes de Lloret, Blanes y Calella, os lo voy a preguntar otra vez.